Comunicación con el diputado nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño. Buen día, diputado. Joaquín Morales te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado y por atendernos, bueno, y ya consultarle, bueno, estará en nuestra ciudad el día de mañana, ¿cuál será el motivo de la visita? Sí, bueno, mañana vamos a estar realizando una asamblea, un encuentro con jóvenes, con trabajadores de distintos sectores, allí en la ciudad. Va a ser en la Casa Socialista, así en Celarrayán 685 a las 17 horas. Y la idea, bueno, es intercambiar sobre la situación que atraviesan las mayorías populares en la Argentina, las distintas peleas, las distintas luchas que se vienen dando. Por ejemplo, los docentes vienen peleando por la educación pública, la recomposición salarial, las condiciones de infraestructura que están realmente muy deterioradas. Bueno, allí en la ciudad vienen peleando desde SUTEBA y también bueno, muchos docentes que vienen dando esta pelea muy importante, como se ha visto en todo el país, ¿no? A lo largo y a lo ancho de Argentina este año ha sido una pelea muy importante, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, también con jóvenes que están defendiendo la educación artística contra el cierre, jóvenes trabajadores tercerizados que tienen 1 o 2 empleos, a veces más, para poder llegar a fin de mes, que trabajan sin ningún tipo de derecho. Y bueno, el planteo obviamente es cómo forjamos, cómo construimos y fortalecemos una fuerza propia de la clase trabajadora, ¿no? Un partido de trabajadores socialistas que realmente pueda forjar una nueva tradición, superar esta experiencia del peronismo que siempre inculcó la idea de que si al empresario le va bien, le va a ir bien a los trabajadores, ¿no? Y realmente estamos en una situación donde un gobierno llegó diciendo que iba a llenar la heladera, que iba a volver el asado, y dejar atrás el ajuste macrista, y estamos como estamos, ¿no? En una situación que cada vez empeora más para las mayorías, no así para los grandes grupos empresarios, ¿no? Fíjate que en este último periodo, los últimos 2 años, ha habido una transferencia de ingresos desde los sectores populares a los grandes grupos empresarios gigantesca, de 41.000 millones de dólares si tomamos el gobierno de Alberto Fernández, casi un crédito con el FMI, y 71.000 millones si sumamos los años de Macri, ¿no? Es decir, una transferencia de ingresos brutal que se ha dado también porque los empresarios buscan a través de la inflación licuar el salario de los trabajadores, las jubilaciones y demás, y aumentar sus márgenes de ganancia. Eso ha sido uno de los motores que ha cicateado la inflación que hoy está llegando al 100%. Yo me acuerdo, hoy hablan de plan de estabilización, recuerdo cuando nos decían, cuando acordaron con el FMI, nos decían, bueno, vamos a este acuerdo porque si no viene el caos, ¿no? Un plan para estabilizar el país, que la inflación no se vaya al 100%. Bueno, la inflación, hoy el gobierno reconoce que va a ser del 100% este año, ¿no? Entonces, cuando hablan de congelar salarios, quieren cristalizar esta situación, si es que realmente se plantea esto, ¿no? De hacer un acuerdo de precio y salario, siempre es para perjudicar al trabajador. Entonces, nosotros planteamos medidas concretas para salir de esta situación. Primero, un aumento de emergencia, salario y jubilaciones, que nadie gane por debajo de la canasta familiar. En segundo lugar, bueno, cómo hacer para frenar esta situación. El monopolio del comercio exterior, el monopolio estatal controlado por los trabajadores, muy importante. Sí. Vos evitás de esa manera que se fuguen los dólares, que te hacen anticipos de importaciones por un lado, te trasladan los precios del mercado internacional al mercado interno, ¿no? Y eso hace que sean inaccesibles productos como el aceite, el pan, cosas que producimos en Argentina y que ellos te trasladan los precios del mercado mundial, del mercado internacional, pero acá pagan salarios en pesos, ¿no? Entonces, eso tiene que estar controlado por los trabajadores y hacer una planificación racional en función de las necesidades de las mayorías trabajadoras. Por otro lado, la nacionalización de la banca para cuidar el ahorro nacional, evitar la fuga. Es brutal. Fíjate que en este último periodo de 2 años tuvimos un superávit comercial de 34.000 millones de dólares, y el
Banco Central no tiene reservas prácticamente. ¿Por qué se ha dado eso? Y bueno, porque tenés todos estos mecanismos de sangría, pago de la deuda, adelanto de importaciones, los pagos de los créditos que hacen de las empresas, ¿no? En dólares, ellos se llevan el dólar oficial, o los beneficios que le dan, por ejemplo, a los ojeros, que sí, liquidaron, pero a cambio le quitaron las retenciones directamente, ¿no? Porque el dólar soja significó prácticamente eso, y después estos beneficios los pagamos todos nosotros con una letra del Tesoro, es decir, deuda que vamos a pagar todos nosotros por ese beneficio de darle el dólar a 200 y después el Banco Central lo vende a 140. Entonces esa pérdida, esa diferencia la paga el pueblo con más deuda. Entonces esas son medidas importantísimas. Después la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, que si ya mismo esta medida se aplicase en las grandes empresas de la Argentina podría generar 1 millón de puestos de trabajo y establecer para todos esos trabajadores que hoy no tienen empleo o están informales un salario que cubra el costo de la canasta familiar, ¿no? Entonces también implicaría un aumento de salario del conjunto de la clase trabajadora, establecer la renacionalización de todas las empresas privatizadas y de todos los bienes comunes, los recursos naturales del país tendrían que estar controlados por los trabajadores y que estén en función de las necesidades sociales y además cuidamos el medio ambiente, ¿no? Diputado, bueno, consultarle en línea con lo que viene comentando, esta presentación el día de mañana es abierta al público, es para afiliados, también, bueno, muchos temas de debate como la mayoría que ha mencionado en la parte social y económica. Exactamente, la idea es obviamente abierto a toda la gente que quiera participar con esta idea, ¿no? Debatir propuestas, planteos de fondo. Yo recién mencionaba sobre la reducción de la jornada de trabajo. Bueno, eso es lo opuesto a lo que quiere la ultraderecha liberal o Juntos por el Cambio, inclusive el sector del peronismo, que quiere una reforma laboral para flexibilizar aún más y quitar más derechos a los trabajadores, con el verso de, bueno, si quitamos derechos se van a generar trabajo formal, ¿no? Porque si vos ves los sectores que tienen convenios más flexibilizados, donde más trabajo informal hay, lo contrario a lo que dicen los liberales, ¿no? Entonces creo que es importante también forjar una fuerza política que plantee una salida socialista, es decir, terminar con la irracionalidad a la que nos lleva este sistema. Fíjate que en el mundo se tira el 30% de la comida y tenés millones que pasan hambre, el planeta se destruye de forma completamente irracional, la desigualdad que aumenta brutalmente. Bueno, yo recién te decía, una transferencia de ingresos de los sectores populares, pandemia de por medio, ¿no? Con 41.000 millones que pasaron de los bolsillos del pueblo a los grandes grupos empresarios solo bajo este gobierno. Bueno, realmente no se puede sostener. 3.800.000 familias tienen serios problemas habitacionales en la Argentina. Hay que establecer un plan de obras públicas para construir las viviendas que son necesarias y además generar empleo y no privilegiar la construcción de country, de barrios privados, torres en Puerto Madero. Es decir, si uno piensa un plan racional, diría, ¿qué hacemos? Privilegiamos la especulación inmobiliaria de un pequeño puñado de especuladores o construimos la vivienda que necesitan millones de familias en la Argentina. Y bueno, lógicamente que vamos a apostar hacia eso, ¿no? Hacia esa construcción de viviendas para los sectores populares y que además puede motorizar enormemente la economía, digo, generando empleo y demás, pero para eso necesitas ir a fondo con un programa que defienda los intereses de la clase trabajadora y que revierta esta situación donde en los últimos 40 años pasamos del 4% al 40% de pobres, donde el salario de los trabajadores vale la mitad de lo que valía en el año 74 o menos inclusive, ¿no? Entonces, y enfrentar salidas que son aún peores todavía, ¿no? Como la que dice Milei, dice dolarizar la economía. Bueno, no hay dólares en Argentina, entonces dolarizar la economía implica primero una mega devaluación que según economistas de distintas orientaciones ideológicas dicen que implicaría una devaluación de entre el 500 y el 4000%, ¿no? Porque no tenés dólares, entonces bueno, pero hacen demagogia con esto, o Massa que dice plan de estabilización. Plan de estabilización quizás
den alguna concesión, un bono, pero es para cristalizar esto que yo te mencionaba recién, esta transferencia de ingresos gigantesca y dejar los salarios y las jubilaciones, escúchame, una jubilación mínima de 50.000 pesos, es una vergüenza que los jubilados ganen 50.000 pesos después de trabajar toda una vida, por debajo de la indigencia. Sí. Diputado, bueno, consultarle, pasando más a algo político electoral, teniendo en cuenta que el año que viene son las elecciones presidenciales, bueno, consultarle la postura que tiene el Frente de Izquierda ante una eventual suspensión de las PASO, y ante ello, supongamos que se dé así, ¿cómo se haría para elegir un candidato? Bueno, mira, nosotros en realidad estamos en contra de modificar las reglas electorales a último momento, como hace, bueno, ahora el Frente de Todos, pero ya también lo planteó Macri en su momento, ¿no? Buscan tener un beneficio, digamos, de un sector político y no discutir globalmente. Nosotros siempre nos hemos opuesto al piso del 1,5 y otras cuestiones de las PASO, pero no estamos de acuerdo en hacer esta modificación en este momento, ¿no? Así que, bueno, no nos vamos a oponer, obviamente, a este tipo de maniobras que busca hacer el oficialismo en este caso, pero como te digo, ya lo han hecho cuando estaban en el gobierno Juntos por el Cambio, también lo habían intentado hacer y demás, ¿no? Sí. Bueno, respecto a otro tema, ¿ve que en el gobierno haya una especie de derechización con respecto a lo que es la protesta social, viendo algunas de las represiones que se han dado en algunas manifestaciones? Mira, creo que el gobierno ha comprado parte del discurso de la derecha, ¿no? Cuando vemos el desalojo en Mascardi con una represión con las fuerzas federales allí enviadas por Aníbal Fernández, o también lo que escuchamos frente a las movilizaciones de los desocupados, que los acusan de extorsionadores, o a los trabajadores del SUDNA también, ¿no? El sindicato del neumático, que viene en un triunfo muy importante, torciendo el brazo al gobierno, a las grandes patronales y a la burocracia sindical de la CGT, ¿no? Que después de 5 meses de conflicto habló para decir que en realidad tenían que moderarse los trabajadores en su reclamo, ¿no? Una vergüenza. Pero me parece que el gobierno, en ese sentido, en vez de atacar, los verdaderos extorsionadores son los que se sentaron sobre los hilobolsas para exigir que le den enormes beneficios, más aún de los que ya tienen, y no los trabajadores que luchan por recuperar lo perdido. Digo, me parece que ahí vemos a las claras un gobierno que está estigmatizando y comprando ese discurso en contra de la protesta social y además reprimiéndola, ¿no? Tengamos en claro eso. Bueno, ya lo habíamos visto con los sectores más humildes, inclusive en lo que sucedió en Guernica, el reclamo por vivienda, donde le pasaron la topadora a las casillas de las familias más humildes con 4.000 policías encabezados por Bernie, que envió Axel Kicillof, ¿no? Entonces, de un discurso progresista pasamos a esta realidad de que la represión es un sello del gobierno kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Diputado, estaba mencionando la cuestión que está ocurriendo en Villa Mascardi. Bueno, ¿qué análisis hace de esta situación? Y también consultarle lo que ha hecho el presidente Alberto Fernández, las críticas que ha recibido de lo que acontecía un día antes de su visita y lo que sucedía justamente el día de la visita. No, mira, me parece que, más allá de algún discurso, la realidad es que han estado del lado de los grandes terratenientes y demás con esta represión, y además encarcelar, trasladando a las mujeres del pueblo mapuche a Buenos Aires, a otros lugares. La verdad que es inadmisible lo que ha hecho este gobierno, totalmente repudiable, comprando, como te decía, el discurso de Patricia Bullrich, que había ido a Mascardi justamente a pedir ese desalojo. Además que son tierras que están todavía en una discusión judicial, es decir, se acusa a las comunidades mapuches cuando en realidad los que son usurpadores, los que se han quedado con las tierras son los grandes terratenientes. Lewis se robó un lago
como el lago escondido, y ahí nadie dice nada, ¿no? Se le cuidan sus intereses. Bueno, ven estos que tienen 900.000 hectáreas, acá estamos hablando de 7 hectáreas que están judicializadas y que hay una disputa, y es una lucha que lleva muchísimos años, ¿no? La de las comunidades originarias, particularmente el pueblo mapuche. Entonces, obviamente que después Alberto Fernández intenta decir que está de su lado, pero bueno, la realidad la vimos con el gran operativo enviado por Aníbal Fernández, el cual ratifica obviamente el presidente. Diputado, ya para cerrar y vinculado justamente a Bahía, no sé si se ha tenido información, si se ha enterado de algo que está sucediendo desde hace ya poquito más de una semana con respecto al mercado municipal, bueno, un mercado que es emblema en nuestra ciudad y que por disposición del municipio se quiere cerrar. Bueno, no sé si está enterado de ello, si también en su visita tiene pensado visitar o hablar con alguno de los comerciantes. Bueno, sí, la idea obviamente siempre tener nuestra solidaridad con pequeños comerciantes, trabajadores y trabajadoras que habitualmente se plantea este tipo de situación, ¿no? Donde en función de negociados de grandes grupos empresarios se perjudica a pequeños comercios, a laburantes, digamos, que ganan el mango todos los días con horas y horas de trabajo, y creo que un poco lo que está sucediendo de lo que me han comentado, pero bueno, seguramente mañana tendremos más información de primera mano, pero por lo que me han comentado tiene que ver con posibles negociados de grandes grupos empresarios, ¿no? Y que perjudica a todos estos sectores, ¿no? Entonces obviamente nosotros nos solidarizamos con todos los sectores que han sido afectados, ¿no? Bien, diputado, le agradecemos esta comunicación y estos minutos aquí para el U3 AM 1080 Bahía Blanca. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Que tenga buen día. Ahí pasaba entonces la palabra del diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.